¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo hoy estoy muy emocionado porque vamos a hacerle una entrevista al mejor streetlifter de todo Chile y diría que el mejor de toda Latinoamérica en la categoría de menos de 80 kilos. Preséntate si quieres, Benjamín. Hola chicos, mi nombre es Benjamín Ibáñez, soy atleta de streetlifting, tengo 22 años y actualmente soy el top 1 de Chile con el récord absoluto nacional. Tiene 210 kilos, 85 en dominadas, 125 en fondos y ahora vamos a por más. Ahora el siguiente objetivo es que se proclame campeón nacional de Chile, que estoy convencido de que lo vamos a lograr. Exacto, Me exacto. gustaría preguntarte, tío, ¿cómo fueron tus inicios en el street lifting? Porque Chile es la potencia de Latinoamérica en esta disciplina. Claro, de un principio yo empecé en un gimnasio, más que nada, empecé en un gimnasio netamente por un cambio físico Mm, y después conocí la calistenia a través de los parques que habían acá y en mi colegio tenía una barra para hacer dominada, entonces de ahí en adelante yo dije, oh, ¿qué es esto? Empecé a investigar o indagar un poquito más, hasta que un día recuerdo que en un gimnasio, esto fue en 2018, como en diciembre de 2018, mm, veo una persona que se está como lastrando mm, netamente. Y yo ahí como que dentro de eso dije, oh, qué misterioso, nunca había visto algo así, por lo menos acá en Chile. mm, Y después, claro, después le pregunté a la persona dónde conseguía esos cinturones, porque como me interesó, y de ahí empecé así como a lastrarme. Creo que en ese tiempo, lastrándome así sin programa ni nada de entrenamiento, llegué como unos 50 en pull-up y unos, no sé, 60 en fondo. Después de eso empecé a indagar más y más, hasta que supe que como en junio había una competencia que era el Rampage, que yo creo que mm. te debe sonar. Sí, sí, sí. Y, y en eso fue como en marzo. Y yo dije, ya, y justo la competencia cayó en mi cumpleaños, el 23 de junio, siempre me voy a acordar de Mm. eso. Y Y ahí ganaste. fui, claro, ahí fui, conocí en ese tiempo a Esteban, que era como top dentro del streetlifting, conocí a Sebars, no sé si te Mm. suena, que Sí, sí, sí. también ahí él coronó con el tema del récord nacional, que en ese tiempo fueron 123 kilos, si no me equivoco. Que hoy día, la verdad, ya 123 kilos en fondo es nada, Mm. por así decir, acá en Chile. Y así pues después participé en esa primera competencia y de ahí me metí de lleno en el streetlifting. Yo, cuando empezaba a entrenar, en ese tiempo estaba en el colegio igual. En el colegio Mm. le decimos aquí. No sé si tú manejas más o menos a lo que me refiero. Sí, Entonces yo nosotros estaba. el colegio normalmente es hasta que tienes 12 años y luego se llama instituto, hasta que tienes 17, 18. Claro, yo estaba en, no sé cómo le irán allá, pero estaba dos cursos antes de salir cuando, Mm, que era tercero medio. Y ahí yo empecé a entrenar y a prepararme para esa competencia. Onda, yo me levantaba 5 de la mañana, entrenaba, me iba al colegio y después la tarde me tocaba trabajar, po. claro. Entonces, entrenaba en la mañana. Y lo bueno que acá en los colegios, por así decir, de acá de Chile, igual el tema de la alimentación, todo lo corre como gratis, Mm, por lo menos en el colegio que yo iba, entonces el tema de alimentación, de poder alimentarme bien, no era tan complejo. Entonces mm, como que me rendía bien. Después de eso me preparé, fui al Rampage y la verdad, el Rampage se divide por categorías que es base, pro y mm. elite. Elite es como RM, Muscle Up, RM Pull Up, RM Elite. Y yo, sabes, como primera competencia, creo que fue un error haberme como metido en la elite, me metí en la elite al tiro, dije ya, así. Creo que en Mm. esa vez que en la 175, pero los pesos que salté esa vez igual fueron 52,5 en pull-up, yo teniendo 17 años, obviamente, Mm. y 70 en fondos, si no me equivoco. Eso fue como lo top que yo pude soltar en ese momento. Y así después en adelante fui conociendo el streetlifting a medida que también como estudié preparador físico, entonces Mm. ahí como que de a poco me fui ordenando un poquito más y conociendo un poco más lo que era entrenar la fuerza, la hipertrofia y así sucesivamente. Hasta que llegué a ti, creo que llegué a ti por Mateo. Mateo me empezó a Mm. mostrar uno de tus videos y yo dije, ya, aquí llegó un punto en el que yo dije, en ese tiempo dejé de estudiar, se acabó mi periodo de estudio, Mm. entonces ya,
¿qué voy a hacer? Esto realmente me lo voy a tomar en serio porque tengo más tiempo. Entonces dije, Mm. ya, quiero tomármelo en serio. Antes de eso vino el campeonato nacional del año pasado, que ahí salí segundo, creo que te había comentado. Sí, sí, me Salí lo segundo, comentaste. salí segundo de mi categoría, pero quedé con gusto a poco igual porque pensé que me podría haber preparado mejor, pero tenía muchas cosas encima, entonces dije ya el siguiente año me preparo bien, hago las cosas bien, y ahí como que empecé a progresar de a poco. Mm, Incluso antes de llegar a ti, creo que había llegado a los 80 en pull-up mm, y 120 en fondos. Y ahí dije, ya, de aquí en adelante tengo que seguir progresando mediante el tiempo y no, hasta el momento, como te dije, poder llegar a un entrenador que se maneje en el tema fue así como top. De ahí todo un poco más en serio, todo más estructurado, todo más disciplinado, por así decir, y hasta el punto de ganar ahora en Chile, igual mm. para mí fue como un logro enorme después de tantos años, como por así decir, practicando la disciplina. Luego hablaremos un poco acerca de tu entrenamiento, pero también me Ujú. gustaría preguntarte cómo ves el street lifting actualmente en Chile, porque tú trabajas en un gimnasio donde dais clases de street lifting y a veces se llena de personas que veo a 30 en una foto. Sí. Cuéntame un poco al respecto. Mira, la verdad que esas 30 personas no son nada porque hay gente que viene en las mañanas que no puede ir netamente a mis clases que me Mm, pregunta, oye, ¿cómo entreno? ¿Qué hago? Oye, ¿te parece si intento estos pesos? ¿Te parece si hago esto? Y yo trato de poder explicarles de la mejor forma porque, mm, claro, en su momento ahora encuentro que el street lifting en mi gimnasio, donde está en el top. En mm. otras partes encuentro yo que se maneja muy poco, pero ahora la gente, como salieron estos de los selectivos, los clasificatorios, como que la gente así como, mucho street lifting, mucho street lifting. Entonces, claro, dentro de Chile, como te dije, se estaban haciendo cursos de street lifting, Mm. pero no se indagaba más allá, siempre salían como dos o tres personas que se titulaban, por así decir, por LATAM, pero desde que se hizo el selectivo acá en mi gimnasio, en el gimnasio CB, encuentro yo que el street lifting aquí en Viña, o por lo menos en la región, Mm. así ha crecido uf, un montón, un montón, un montón. La gente se motiva harto a lastrarse. Y aparte, hay gente que netamente lo hace porque, claro, siente así como, oh, crezco muscularmente, me siento Mm. muscularmente más grande. Y claro, igual el street lifting creo que te da un prototipo de cuerpo un poco más musculado, más ancho. Claro. Mm. Entonces, así ha sido por lo menos en Seven. Yo igual creo que dentro de lo que ha sido Viña, he tratado de expandir lo más posible esto del street lifting. Y yo creo que harta gente ha llegado o ha podido llegar al street lifting por mí, por así decirlo. Has hecho un Porque, trabajo increíble. Has hecho un trabajo increíble. Y ahora falta simplemente eso, que cada vez se hagan más selectivos, igual que en el powerlifting, que normalmente hay uno por comunidad autónoma que se dice aquí en España, por región, supongo, en Chile, o como llaméis a las divisiones territoriales. Entonces falta simplemente llegar a eso, de que se haga un selectivo en cada zona. claro, claro, sí, eso es verdad. Por eso yo te decía que la gente llega, le gusta la disciplina, y aparte en ese gimnasio igual se hacía una competencia anteriormente que hasta el día de hoy se hace, que el warm-up rep, que Mm, tiene una sección de street lifting y otra de reps. Entonces la gente por eso muy así bien. como que le parece como perfecto el ambiente ya de street lifting. ¿Y crees que el street lifting es el futuro de la calistenia? Es decir, es lo que la está manteniendo viva y está haciendo que evolucione. Mira, eh, yo creo que del freestyle, el power free, todo eso, ya creo que igual ha pasado a un segundo plano, encuentro yo. Encuentro que ya no es como lo que representa ya la calistenia, porque esos mismos atletas, tanto de power free, de estáticos, de estos de sets variance sets que se le dicen, últimamente igual están acudiendo a lo que es street lifting para poder encontrar un rendimiento dentro de su disciplina. Entonces, encuentro yo que netamente sí es algo que la gente agrega, por así decirlo, a su método de entrenamiento, por así decir, el street lifting. Entonces, yo creo que, como tú decías, ya las asociaciones, por así decir, la UFC, la ATAM,
ya pasaron como un segundo plano y ahora lo que demanda es el final rep, por así decir, pero el método Allford, por así decir. Mm. Ya es como, yo encuentro que la gente busca ser campeón en eso, más que en Power Free o en variant sets, por así decir. Pero eso yo creo que es, quiero hacer un vídeo hablando específico y te quería preguntar cuál era tu opinión y creo que has dado en la clave. Y es que al final el deporte va relacionado con competición. Sí, Y es muy complicado, a no ser que tengas cierto tipo de físico, poder llegar a destacar y competir en Power Free. Yo, por ejemplo, simplemente por mi altura y mi constitución no podría. Seguramente tú tampoco podrías llegar a un alto nivel. Sin embargo, lo bueno que tiene el street lifting es como hay muchas categorías, siempre vas a poder encontrar una en la que encajes. Y además, lo bueno es que el hecho de ayudarte en mejorar tu fuerza en tanto dominadas, fondos y tal, lo puedes combinar una persona de Power Free, con estáticos, con lo que sea, con freestyle, perdón, incluso con powerlifting. Vemos aquí en Europa muchos streetlifters que compiten también en powerlifting, es decir, que en el streetlifting como disciplina central luego la puedes combinar con muchas. Sin embargo, por ejemplo, si eres powerlifter, es muy complicado que luego hagas otro deporte. O si te dedicas únicamente a la resistencia, es muy complicado que luego destaques en street lifting. Sin embargo, si el street lifting es tu disciplina central, luego vas a poder destacar en muchas o centrarte también en otra, la que más te guste a ti. claro, de por sí todos los atletas encuentro yo que abarcan a lo que es un poco el street lifting para trabajar y para buscar más que nada rendimiento. Si el street lifting eso es lo que da rendimiento, también como tú decías en lo que es powerlifting, igual muchos powerlifters, yo conozco acá muchos powerlifters que están en top nacionales, que dentro de sus variantes o de sus métodos de entrenamiento está lastrarse el fondo, está hacer dominar las tradas, como te decía también, atletas de alto rendimiento de lo que es Power Free también acuden a lo que es lifting. También atletas de halterofilia recurren a esto del street lifting. Si no sé si has visto ahí a Lee Sang, a Lee Jong, que son atletas de alto rendimiento, por así decir, en esto de halterofilia. Y yo lo he visto, no sé, soltar muy fácil, por así decir, fondos con 100 kilos, y claro, se hace una transferencia a la fuerza en lo que ellos practican, tanto sea Mm. halterofilia o sea powerlifting, por así decir, se transfiere muy bien. Encuentro que el street lifting dentro de uno de los deportes más completos, por así decir, que te da muchos beneficios de fuerza, a rangos de fuerza, a rangos de hipertrofia. Porque, por ejemplo, yo de un principio me daba cuenta que, claro, no sé, quería sacar 100 en banca y hacía fondos lastrados y después de un momento a otro se me hizo muy fácil la banca a través de los fondos, Mm. ¿me entiendes? Entonces, dentro de él encuentro yo que tanto para lo que es gimnasio y para otros deportes, el streetlifting te potencia demasiado a niveles de fuerza. Yo creo que tenemos que forzar mucho a nivel de intentar promoverlo porque es el futuro de los deportes de fuerza y simplemente con lo que ha crecido en unos 4 años, que es cuando empezaba a despegar, si lo comparas con los primeros 4 años de otras disciplinas de fuerza, no tiene nada que ver. El crecimiento ha sido una auténtica barbaridad y lo Claro. mismo dentro de 10, 20 años puede estar rivalizando con el powerlifting, que yo es lo que quiero intentar, llegar a ese punto. Claro, también me gustaría que fuera un deporte olímpicamente reconocido, en lo cual se pudiera como competir. También me gustaría eso porque creo que yo que tendría mucha más llegada a más personas. Dentro, tú sabes que dentro de los deportes olímpicos tiene como cierto prototipo de personas las que pueden llegar a competir afuera o las que pueden competir por país. Entonces encuentro yo que el streetlifting siendo un deporte como callejero podría llegar a más personas que tienen mucho más talento. No sé si me entiendes. Entonces, Sí, sí, de sí. repente, aquí pasa que salen muchas personas emergentes dentro del streetlifting que tienen fuerza, por así decir, natural. Como que de la nada pueden levantar 50 en pull-up, 80 en pull-up y no entrenan tanto. Eso también me ha sorprendido demasiado, que hay gente que de la nada tiene un don en esto del streetlifting, tiene mucha fuerza de tracción, tiene mucha fuerza de fondos. Mm. Por eso, eso también hay acá en Chile, que yo encuentro que eso va a entrar dentro de otro tema, que mucha gente que es muy desequilibrada, por así decir, en fondo, en pull-up, tiene más dominada, por así decir, que fondo, o tiene más fondo que pull-up. Eso también podría entrar un poco después dentro de nuestra conversación y ver qué Sí, sí. opinas tú también.
Ahora hablamos de eso. Respecto a lo olímpico que has comentado, también es que eso ahí hay mucho politiqueo por detrás. Por ejemplo, ¿quién practica Sí. halterofilia? Ya prácticamente nadie practica halterofilia. Es una Mm. disciplina que cada vez menos gente. ¿Pero por qué la siguen haciendo en los Juegos Olímpicos? Porque China se lleva todas las medallas. Y China lo que Exacto. quiere es ser la potencia que más medallas se lleve. Y así con muchas otras disciplinas. Vela, ¿cuánta gente practicará vela? Yo veo que hay mucha gente que practica más calistenia en general que vela, por ejemplo, por poner uno. Lo mismo, tiro con arco, cosas así. Muchos son porque ya vienen desde hace años, esa tradición, está todo ahí, hay un entramado político por detrás y no se va a cambiar. Entonces, a mí eso ya me da un poquito más igual. Por ejemplo, en powerlifting podría ser olímpico perfectamente, no sé si algún día se hará, pero es de los deportes que más practicantes tiene ahora mismo y practicantes jóvenes. Entonces, no sé, no es algo que a mí me importe mucho porque al final es eso, hay mucha política detrás. Claro. No, que dentro de esos deportes también está mucho el estatus social, ¿cachai? Dependiendo de la situación económica de cada persona, pero claro, igual ahora es un poco más fácil poder practicar street lifting o calistenia o powerlifting, porque por ejemplo, yo pago una entrada a un gimnasio que la verdad no está tan cara últimamente, por lo menos acá en Chile, y tengo accesibilidad a poder practicar powerlifting, así como mismo me pasó a mí. Veo a alguien que está haciendo algo, alguna disciplina dentro de un gimnasio, le pregunto y la gente es tan accesible como para poder decirte, mira, esto es acá, esto es allá. A diferencia de otros deportes que, como tú mencionas, que es la halterofilia, que un poco también esto de el culturismo, deportes de vela, como tú dices, el arco, son deportes que cierto estatus de persona puede practicarlo, Mm, o se limita un poco a las personas que vienen de afuera, que vienen de la calle. Entonces, por ejemplo, ya. una persona que no tiene tanto estatus económico puede perfectamente ir a un parque y entrenar. Y así sucesivamente puede llegar otra persona, trae unos discos y la persona de la nada conoció el street lifting Mm. sin siquiera pagar un gimnasio, sin siquiera tener los suficientes recursos para poder practicarlo. Entonces, hay un poco más de accesibilidad también de por medio. Por eso encuentro yo que hasta el momento ha sido un deporte que se ha podido expandir tanto a nivel nacional como a nivel mundial dentro de esto del street lifting. Y lo que queda, tío. Respecto a lo Sí, que comentabas de las dominadas y los fondos, de que hay gente que está un poco descompensada. También es porque, por ejemplo, si a una persona se le dan bien los tirones, pero no los empujes, no lo encuentro algo tan preocupante porque los empujes normalmente se construyen con los años, no dependen tanto de la explosividad, se puede luchar mucho más y el techo puedes alcanzarlo durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de Bilbo, Jesús Varela, que mucha gente lo conocerá, que ha sí, sacado su récord en press de banca con 43 años, creo. Es decir, hay mucho tiempo. Sin embargo, los tirones, ahí sí que una persona que se le den un poquito peor, lo veo más complicado que pueda alcanzar un nivel muy alto, como si en fondo es una persona que al principio le cuesten un poco más, porque el tirón depende más de la pura explosividad y conforme pasan los años, ya cerca de los 30, 35 empieza a disminuir. Por eso muchos halteros, que al final la halterofilia es un deporte de tirón prácticamente, tanto el snatch como el clean. Entonces, claro, ahí a los 30, 35 ya empieza normalmente a decaer. Sin embargo, los empujes yo creo que se puede aguantar y progresar durante más tiempo. ¿Qué opinas al respecto? claro. Es que igual dentro de, por eso te decía, hay mucha gente que nace con dones genéticos, por así decir. Por eso te daba el ejemplo de Sebars. Sebars, por ejemplo, tiene mucha fuerza de empuje, incluso Mm, el actual récord nacional de fondo acá en Chile. Creo que su última marca, que fue en el Rampage, soltó 141 kilos, si no me equivoco, en mm. fondo. Igual es una buena marca, pero lo que es dominada o ejercicios de tirón, nada, así, comparación. Yo creo que lo máximo que lo he visto soltar ha sido 40 kilos en dominada. Mm. Igual yo creo que también netamente tiene que ver por el peso. Yo creo que las personas más pesadas, por ejemplo, también en tu caso, igual de repente, no sé, lo que es muscle up, te cuesta un poco más que, no sé, fondo, dominada. Lo del peso, al final depende mucho también de la anatomía, porque si eres una persona más grande, vas a poder llegar a levantar más. Es decir, tú mismo, que midas tus mismas proporciones, pero que seas mucho más grande, vas a levantar más peso, tanto en dominadas como en fondos. ¿Qué ocurre? Que normalmente la altura, conforme te haces más alto,
las extremidades se descompensan un poco, tienes las piernas más largas, los brazos más largos, aumenta la envergadura y eso sí que puede pasar factura normalmente a los tirones y tal. Entonces, ahí depende un poco. Por ejemplo, si te fijas en los jugadores de baloncesto, normalmente tienen los brazos súper largos, están un poco desproporcionados. Cuando una persona es muy alta, normalmente las extremidades se descompensan y por eso a veces en cuanto a los tirones y tal cuesta un poquito más. Claro, creo que también es algo que le pasa a Antonio. A Antonio también he visto que le cuesta mucho lo que es tracción, lo que es dominada, muscle up. Mm, Y creo que otro atleta que no he visto más, bueno, dentro de España he visto mucho, por ejemplo, el caso de Picón. mm. Picón tiene fondos con 160, si no me equivoco. Pero igual en tracción levanta harto, pero se le nota que le cuesta un poquito más. Acá en Chile también pasa el récord nacional de pull-up, lo tiene Freddy, Mm. que fue uno de los rivales dentro de mi categoría, pero lo que es fondo, como te decía, le cuesta un poco más. Igual sus extremidades son un poco más largas. Yo creo que también eso tiene que ver, que lo que decías tú, que las extremidades de la persona o la biomecánica de los movimientos que tenga la persona, yo encuentro que también es muy importante. Por ejemplo, lo que también Mateo, Mm. creo que una vez hablaste de Mateo en uno de esos videos que tenía como el número corto, entonces se le facilitaba un poco más lo que es los fondos, pero claro, dentro de lo que es dominado, tracción le cuesta demasiado. Encuentro que un prototipo de cuerpo adecuado dentro de street lifting sería un mesotipo partiendo mesomorfo, encuentro yo, mesomorfo, Mm. con las extremidades, yo creo que a un nivel medio, ni tan largas ni tan cortas, que es como el caso Mm. de Baki. Baki yo encuentro yo que tiene las extremidades como dentro de un punto medio, por lo cual se le facilita, encuentro yo, todo, tanto más en la abdominada, lo que es fondo. La sentadilla no sé cómo andará, pero también sé que tiene un buen nivel de sentadilla, creo que levanta 220, 230, si no me equivoco. Y eso es curioso porque normalmente la gente puede pensar, si tienes los brazos más cortos, vas a levantar más en dominadas porque estás más cerca de la barra. Pero yo lo que he visto es que la gente con brazos un poco más largos, en tracción, suele levantar un poco más. Tipo, Claro, sí, Ludo tiene unos brazos larguísimos, Baki tiene unos brazos normales, Pere también una longitud normal, no los tiene cortos. Yo, por ejemplo, los tengo también normales tirando hacia largos. Matthew tiene unos brazos normales también, es decir, no destaca gente que tiene los brazos muy cortos. Sin embargo, en fondo sí. En fondo es la gente que tiene los brazos así más cortos. También en fondo es que, claro, es el antebrazo da un poco igual. Lo importante es el brazo porque el antebrazo al final, pues, en el fondo da más igual. La cosa es tener el brazo cortito. sí, incluso en la gente que, claro, como tú dices, que dentro de tiene las extremidades largas, pero las palancas biomecánicas un poco más Mm. cortas. Por ejemplo, en lo que es fondo, la gente no desciende mucho su cadera. No sé si has visto eso, que es una técnica que se ocupa, que creo que tiene un nombre. No sé cuál es, que es uno con hollow, si no me equivoco, y el otro con crunch, algo así. Creo que se diferencian así, esos tipos de técnicas en los fondos. Normalmente es lo Y mismo. No. claro, Empiezas una en fuerza, hollow y luego cruncheas y tiras. sí. Por ejemplo, al Coli también lo he visto, ese tipo de técnica que es como no descender tanto la cadera, sino que Mm. desciende levemente un poco la columna. A comparación, por ejemplo, de lo que, como te decía, de lo que es Baki, yo encuentro que Baki no hace como que su cadera y su columna bajan en la misma Mm. sintonía de movimiento. Por ejemplo, también lo que decías, también Ludo encuentro yo, yo no sé cómo se afirmará esa barra, pero he visto como que Con literalmente los dedos. los dedos y levanta igual. Me imagino cuánto podría levantar si pusiera un poco más de muñequeo, por así Mm. decir. No, encuentro que levantaría un poco más, pero claro, a eso voy netamente. Encuentro yo que la biomecánica que tenga la persona en los movimientos y las extremidades que tenga también es súper importante. Yo creo que a ti se te está dando mucho más fácil el pull-up que lo que es fondos y muscle up. He visto que la dominada incluso se te está dando un poco más fácil, encuentro yo. Pero el muscle voy a empezar a tirar fuerte a partir de ahora porque a mí me Ujú, gusta trabajar siempre con mucho margen y el otro día tiré con 25 que podría haber hecho 6 repes. Yo me sentía ujú, súper fuerte. Y luego en cuanto al fondo,
es que he tenido muchas lesiones. En 2 años entrenando logré 130 kilos, pero luego tuve problemas en el pectoral, el esternón y todo. Entonces es como que no he podido sacar todo mi nivel. Pero al final lo que te digo, no me preocupa porque solo tengo 23 años, tengo mucho tiempo para seguir mejorando. Y claro, es complicado juzgar a alguien cuando está al principio de los 20 cómo va a poder llegar a desarrollarse, porque puede mejorar mucho. Por eso a Claro, veces sacar juicios tempranos es un poco complicado. claro. Lo otro que tenía como en duda, visto que harto en las competencias europeas se está ocupando mucha implementación de que ocupan los de street lifting, por así decir, tanto las coderas, las muñequeras, las rodilleras, cinturones lumbares. He visto que, por ejemplo, Pérez cuando soltó 170 Mm. en fondo, que creo que le dieron un intento más por no haber fallado los 3 intentos, algo Eso así. es, cuando es récord nacional, te dejan hacer un intento más, igual que en powerlifting. Si es intento de récord nacional o récord del mundo, puedes tener un Ujú. cuarto intento. Ya, sí, no, sí. Eso no da demasiado. Acá en Chile, por lo menos la asociación nos deja ocupar como muñequeras o coderas, que encuentro yo que dentro de él no es algo que beneficie tanto, encuentro yo, tanto como ellos lo consideran. Obviamente sí tiene sus beneficios ocupar codera, ocupar muñequera, pero encuentro yo que se debería implementar a nivel general, encuentro yo, en todas las competencias, pero acá en Chile por lo menos no, a no ser que sea como con una receta médica, por así decir lo que es. Pero eso te iba a preguntar, yo creo que a ti no te he visto ocupar coderas por lo menos en competencia, pero Mm. sí a Pere y sí a Baki. Yo ahora tendré que utilizar porque al final te puede dar ciertos kilos y probablemente empiece a usarlo. De todas Ujú. formas, yo entiendo el por qué tienes que utilizarlo, porque al final parece que no, pero si todo el mundo que practica una disciplina se acaba comprando coderas, rodilleras, muñequeras, estás haciendo crecer a una marca y esa marca al final pues te va a dar más apoyo y más visibilidad. Entonces, quieras o no, el hecho de vamos a comprarnos material de X marcas, al final pues van a apoyar más a tu deporte porque si apoyan a tu deporte, va a haber más atletas y esos van a Sí, comprarte luego más material, que si al final no utilizas nada de material, pues no te van a comprar. ¿Sabes lo que quiero decir? claro, no, sí es verdad. No, y también es encuentro yo que es una garantía que te beneficie tanto para lo que es el nivel de rendimiento. Encuentro yo que ya cuando uno pasa a un nivel en el que está levantando o moviendo hartos kilos, tanto en dominadas como en fondos, que encuentro yo que dentro de eso son uno de los, son movimientos, por así decir, lesivos, si no se entrena acorde. Pero yo encuentro que lo que más se potenciaría en los fondos, tanto las coderas como las muñequeras, porque es un movimiento que dentro de predomina mucha más musculatura quizás que en una dominada en un muscle up, ya que el muscle up vendría siendo un movimiento multiarticular dentro de, pero de igual forma encuentro yo que el fondo es un poco más lesivo, donde se involucra mucha más musculatura. Y además que ayuda a levantar más y eso da más Sí, espectacularidad a la disciplina. Si puedes exacto. levantar 10 kilos más todo el mundo, es como, ostras, está levantando tanto. Por cierto, Sí. vamos a cortar ahora porque se va a acabar la grabación y luego le Ujú. damos, ¿vale? La Ya. siguiente pregunta es, ¿qué métodos de entrenamiento le recomendarías a una persona que está empezando o quiere empezar en el street lifting? Uf. Algo genérico, evidentemente luego tienes que mirarlo de manera individual, que para eso están los entrenadores, pero una guía un poco general de cuál es tu distribución de entrenamiento favorita, de este tipo de cosas, algunos pequeños consejos. Mira, yo de un principio lo que partí, obviamente, es investigando un poco cómo se entrenaba rangos de fuerza, fuerza máxima. Claro, por lo general vi harto método de entrenamiento de cómo entrenaba Matthew. Matthew ocupaba harto 3x1, 3x5, 3x6. Yo creo que pocas veces lo he visto trabajando a rango de repeticiones. Yo creo que eso, trabajando en un rango de 3 a 5 repeticiones, dentro de, si buscamos un fin de fuerza, y dentro de eso dominar un peso a nivel general. Ya dentro, obviamente, detrás de eso tendría que venir lo que es una adaptación, ver cómo nos vamos adaptando a los pesos, un trabajo quizá un poco más de hipertrofia antes que fuerza máxima para evitar lesiones. Encuentro que eso sería lo primordial. Empezar de menos a más, obviamente tratando de evitar las lesiones, porque dentro del mundo del street lifting hay muchas personas que se lesionan o que se desgarran, por así decir, el bíceps, el pectoral,
lo que te pasó a ti, por ejemplo, que creo que te pasó algo al esternón, entonces Mm. encuentro que con eso hay que ir medio cauteloso y tanteando cómo a nivel de sensaciones me voy sintiendo yo. Por ejemplo, a mí lo que me gustaba hacer harto cuando yo comencé entrenando en lifting era trabajar, como te decía, a rango de 3 series a 5 repeticiones. Mm. Cuando ya tenía como unos 2 meses ya más o menos adaptado a lo que era lifting y mediante eso ir trabajando rangos de fuerza. Sobre todo uno cuando está joven, que donde tiene los niveles de fuerza un poco más altos. Mm. Encuentro yo que esa etapa de 18 a 23, 24 años, donde según los estudios dicen que uno a niveles de fuerza es donde más peaking tiene, por así decir. Entonces, eso es lo que recomendaría yo, ir siempre de menos a más, obviamente optimizando un poco ya los niveles de fuerza. Yo lo que recomendaría, sobre todo si alguien está empezando desde cero, es intentar entrenar hipertrofia, pero con los movimientos del street lifting, porque al final, a cuantas más repeticiones vamos, el riesgo de lesión disminuye. Porque al Sí, final, si estás trabajando con mucho peso y todavía eres principiante, no tienes una técnica depurada, el riesgo de lesión se dispara. Entonces, empezar a trabajar de una directamente, fondos, dominadas, incluso practicar el muscle up, pero intentando ir a más repeticiones, rangos un poquito más altos. Y conforme la técnica se va mejorando y vas trabajando con más peso, ya puedes ir disminuyendo repeticiones para intentar sacar tu primer RM, que eso siempre está chulo, pero es un poquito más arriesgado, sobre todo muchas personas que están empezando me vienen con molestias en el esternón, en el pectoral, porque iban a entrenar y boom, a tirar RM o claro, series de fallo muy pesadas en fondos, ejercicios que tienes que tener un poco de cuidado al principio. Entonces, claro, a mí me sabe mal no poder ayudar a todo el mundo, pero es que tienes que dedicarle tiempo, ver el caso específico y evidentemente no se puede, por lo que yo recomiendo siempre que al principio, sobre todo, que la gente vaya muy despacio y con cabeza, que tienes claro. muchos años para progresar. Incluso a nivel general, ahora que me lo replanteo nuevamente, hay varios alumnos que me llegan preguntándome, ¿qué tengo que hacer para poder estar en tu clase de lifting? Y Mm. claro, yo les digo como algo como base que se lo recomendaría a todos, tener como un mínimo de repeticiones peso corporal. Yo encuentro que para empezar a lastrarte, un mínimo de repeticiones peso corporal, por ejemplo, en dominadas, yo encuentro que sería unas 10, 15 repeticiones para poder empezar a lastrarlo, pero estoy hablando de unas repeticiones con una técnica buena, sin pataleo, etcétera, y lo que es en fondos también. Yo encuentro que un rango de 10 a 15 repeticiones está óptimo para que la gente se empiece a lastrar por lo menos con 5 kilos, 10 kilos y así sucesivamente encuentro yo. Que es por lo menos lo que yo te decía, porque es lo que le exijo a mis alumnos para poder como entrenar o meterse en el mundo del estilo. Yo ahí sí que difiero un poco, sobre todo en la parte de dominadas, en la de los fondos sí que tendría más cuidado a la hora de lastrar, pero por ejemplo en las Ujú. dominadas yo considero que es súper motivante el hecho de poner peso y que incluso poner un poquito de peso va a ayudar a que consigas hacer más repeticiones más rápido. Por ejemplo, una chica que está empezando a entrenar que consigue hacer una dominada. Vale, una dominada, si dentro de una semana puede hacer una dominada con 1 kilo, eso es una motivación brutal. Hace nada no podía hacer dominadas, estaba ayudándome con una goma y ahora he podido hacer una dominada con 1 kilo. Siempre que la técnica Sí, sea buena, es decir, que haya estado trabajando dominadas con goma y haga dominadas con una buena técnica. Entonces, esa motivación que te da el hecho de hace nada no podía hacer dominadas y ahora me estoy poniendo un poquito de peso. Enseguida va a ser capaz de claro, hacer 2 dominadas con su peso corporal, porque además una dominada, lo bueno que tiene es que no dejamos de ser monos, por así decirlo. sí, Entonces, el riesgo de lesión de las dominadas generalmente es muy bajo, porque si fallas, te vuelves a caer con los brazos y ya está. Es complicado claro. que llegue a haber una Bueno, lesión como en los fondos, que si fallas exacto, es más sí, lesivo. Que, por ejemplo, claro. es lo que hice con mi hermana, de a la mínima que pudo hacer una repetición, ya empezamos a poner un poquito de peso. Ujú. Y No, eso sí, es muy motivante. claro, no, sí, te concuerdo perfectamente. Igual dentro de, por eso te decía, es importante ir trabajando un poco la sobrecarga progresiva, ir Mm. trabajando, como tú decías, lo general y trabajando a rangos de hipertrofia para obviamente evitar lesiones. Incluso yo cuando empecé a meterme lastre, yo igual manejaba un poco los movimientos principales, tanto más el abdominal y fondo, y como tú dices, de un momento a otro empecé a lastrarme y los movimientos básicos como dominada, más el y fondo se me dieron muy fácil a niveles de fuerza. Incluso yo creo que saqué un poco más fácil el muscle up porque empecé a lastrarme en dominadas, que eso es Claro. muy,
fue un cambio para mí así como de un día para otro, así empecé a lastrarme en dominadas, el muscle up más explosivo, un poco más clean, un poco más fácil. Entonces, claro, como dices tú, igual es importante besar al mínimo intento que yo pueda lastrarme, aunque sea 1 kilo, es genial porque a nivel general de movimientos me va a incrementar la fuerza, pero así, uff, muy rápido. Que puede parecer un poco contradictorio lo de cuando empezamos tenemos que entrenar a rangos más altos de hipertrofia y decir que nada más puedas lastrarte, lástrate. Claro, si tú entrenas solo, no tienes ni idea de cómo hacer la técnica y tal, mejor que empieces a sacar repeticiones para intentar ahorrar problemas. Pero si tienes una Exacto. persona que te supervisa, que dice, vale, haces la técnica perfecta, podemos poner 1 kilo que no va a pasar absolutamente nada, 2, 3, 4, 5 kilos, cosas así poco peso, pero que te vea desde fuera que diga, hay cero riesgo de lesión, tienes el movimiento muy controlado, podemos hacerlo. Entonces, claro, yo diferencio esas dos cosas. También no es lo mismo unos fondos que unas dominadas. En la dominada puedes lastrar antes porque el riesgo de lesión es menor que en los fondos. En los fondos sí que intentaría que la gente sacase más repeticiones primero. Entonces, hay que tener esto porque al final no es ni blanco ni negro, siempre hay muchos matices. Sí, incluso acá y ahora a nivel general encuentro que en el streetlifting se ven muchos calculadores de RM, que creo que uno de esos los tiene Perecol, que encuentro yo que uno es un beneficio muy importante porque, claro, la gente tiene mucha accesibilidad a lo que es la tecnología. Entonces, de repente, en mi carrera, por ejemplo, me pasaron una asignatura que era dentro de calcular, por así decir, RM de manera indirecta y de manera directa. La manera indirecta es netamente como una calculadora de RM y la manera directa, obviamente, es lo que decíamos recién, pues, calcular si yo, no sé, subo una dominada, no sé, con 1 kilo y llego hasta la mitad del recorrido, me bajo nomás. Y ese fue mi intento de RM directo, por así decirlo. Entonces, encuentro yo que esa accesibilidad que hay hoy en día es muy beneficiosa para las generaciones que están recién empezando en lo que es streetlifting. Sí, sí, y además lo bueno de las calculadoras es que te quitan el ego, por así decirlo, porque si tú te haces Sí, 10 repeticiones con 20 kilos, pero de sí, repente y te dice, tu RM son 45 y te pones 45, lo más probable es que falles porque sí. normalmente no tiramos las repeticiones clean, en la calculadora tienes que hacer las repeticiones con dead stop normalmente para que te lo calcule exactamente, cada repetición se tiene que ver igual que la anterior. Entonces, si tiras 10 con 20 pero te has aprovechado mucho del rebote, que bueno, el rebote se puede utilizar para hipertrofia, para tensión constante y tal, pero a la hora de calcular RMs sí que te puede alterar un poco el hecho de aprovechar ese rebote elástico del dorsal, en una repetición ir más arriba, otra no llegar a pasar del todo, entonces, claro, ahí dices, vale, cuidado que no estoy tan fuerte como pensaba. Es verdad. Incluso creo que eso sería uno de los consejos principales que le podría dar a una de las personas que recién quiere iniciar en este lifting, que si puede dentro de dominar un poco los movimientos lo más estricto y clean, por así decir, Mm. que pueda hacer si busco un rendimiento por así alto o una base, encuentro yo que dominar los movimientos de manera estricta, encuentro yo que te va a dar mucha más fuerza que como tú decías, por no practicarlo sin no pasar la pera, aprovechando el rebote. Encuentro que eso me va a dar una base fuerte después para no tener, por ejemplo, el problema que tengo yo, que es el descenso escapular, porque yo en ningún momento se me pasó por la cabeza que eso era un beneficio, sino que mi técnica era así porque siempre la practiqué así. Pero eso también sería como un consejo dentro de practicar los movimientos un poco más estrictos, ya sea con o sin Mm. peso, para poder tener después una buena base un poquito más sólida a largo plazo. Claro, es que también tenemos que centrarnos a la hora de entrenar en función de cómo van a ser las reglas de nuestra competición. Si a ti te permiten hacer un descenso escapular antes de una dominada, es estúpido no hacerlo, porque al final te va a dar kilos. Sí, Tienes que acostumbrarte y entrenar cómo vas a competir. Por ejemplo, yo no puedo hacerlo o intento disminuirlo al máximo posible porque en las competiciones no se permite. Tienes que ujú, empezar directamente desde parado, si no te dan nulo, cosas así. ujú, Entonces, claro, sí, si tú te puedes beneficiar de eso, tenemos que utilizarlo. claro, no, sí, sí es cierto. Como te decía, dentro de también depende del objetivo general de cada persona y con los fines que lo quiera ocupar también. Y a nivel de nutrición, ¿tú cómo sueles organizarte las comidas y este tipo de cosas? ¿Tienes alguna manía? Sí, sí, la verdad que yo un momento, cuando estaba recién entrenando contigo, yo hacía halterofilia, natación Mm. y lifting juntos. Entonces mi nutrición era, uff, Claro. podría decir
no podría decirte exactamente cuántos tipos de calorías, pero yo creo que unas 4.000, 4.500. Yo creo que en un momento casi llego como a las 5.000 calorías diarias, porque de verdad que era mucho el desgaste. Porque tuve que hacer, creo que en ese tiempo, lo que fue enero, febrero, tuve que hacer un curso de natación. Entonces la natación es algo que te demanda físicamente y calóricamente y a gasto energético demasiado. Sí, sí, sí. Entonces, no, de ahí, como te dije, casi 5.000 calorías. Después de eso, cuando ya te hablé, empezamos a cuadrar por el tema de los entrenamientos, yo encuentro que ahí me mantuve hasta el momento, me he mantenido dentro, yo creo que por arrojar un número, porque netamente yo no soy de contar mucho las calorías, yo soy más de comer lo que el cuerpo me pida, obviamente controlando, sí, y teniendo un equilibrio de por medio. No todos los días encuentro yo que comer chatarra, golosinas está mal, pero yo encuentro que para un atleta de alto rendimiento podría perfectamente comer chatarra, encuentro yo todos los días sin ningún Mm, problema. Pero sí va a ser importante, por ejemplo, nosotros que somos lifters, oye, mi gatita, que somos lifters, por así decir, cuidar alto el tema de los carbohidratos, las proteínas, que son súper importantes, las fibras, sobre todo antes de un entrenamiento. Yo encuentro que eso también encuentro yo que podemos plantearlo de una forma. Yo encuentro yo que para un entrenamiento, por ejemplo, de dominadas, yo trato de llegar lo más ligero posible, mm, comer sí, bien, pero llegar lo más ligero posible, no tanto como en fondos. En fondos, por ejemplo, he visto que la gente cuando va a entrenar fondos como que come mucho carbohidrato, come mucha masa, come mucho para poder llenarse. mm. Porque como decíamos anteriormente, encuentro que los fondos es un movimiento que demanda mucha más musculatura y a nivel de gasto energético tiene mucho más gasto energético que quizás una dominada. Encuentro que yo por lo menos así me he manejado dentro del tema de la nutrición. A mí me gusta también ir a hacer dominadas sintiéndome ligero. Pero bueno, a la hora de entrenar en general me gusta ir sin sentirme que estoy haciendo la digestión, porque la digestión es un proceso que consume muchas calorías y requiere bastante energía. Entonces, si voy a entrenar, me gusta haber comido hace mucho o haber comido algo muy ligero en general. También en cuanto a la dieta, me gusta lo que dices, porque normalmente ahora, claro, hay tantos nutricionistas porque han hecho la carrera y tal, que es como que todo el mundo tiene que tener un nutricionista. Lo que pasa es que en general todo el mundo sabe lo que es correcto comer y lo que no. Es decir, hasta la persona más obesa del mundo sabe qué es bueno y qué es malo. Yo creo que simplemente lo que hacemos es ignorar, por así decirlo, nuestros, nuestros pensamientos, porque tú sabes que si quieres adelgazar tienes que comer carne, pescado, fruta, verdura, lo que sea, y olvidarte de la comida chatarra. Sin embargo, intentas no escuchar esa voz de dentro que te dice eso está mal y vas a lo que te gusta, por así decirlo. Que también a mí no me gusta contar calorías porque el cuerpo al final se regula bastante bien. Es decir, si tú comes comida sana, el cuerpo se regula. Por hormonas, creo que era la grelina y la leptina, no me acuerdo cuáles eran La, exactamente las. gluco- ¿Eh? la glucogénesis, la hipogénesis, también la hipoligénesis creo que es, si no me equivoco. Claro, como tú dices, actúan de manera adaptativa a lo que es el cuerpo. El cuerpo siempre, nosotros entendemos, por así decir, que el cuerpo funciona mediante adaptaciones que nosotros le vayamos dando. De repente hay gente que entrena, que yo he visto que se levanta, no sé, a las 4 de la mañana a trabajar, después duerme, vuelve a comer, vuelve a Mm. entrenar. Entonces, encuentro yo que uno no debería tanto ponerse en criterio lo que come o lo que no come, sino que debería decir, ponerse, como tú dices, en los pensamientos de qué necesito realmente o qué necesita realmente mi cuerpo. Que Y además, muchas veces mi cuerpo, no sé, no me pide arroz con pollo, por ejemplo, y huevo, que es lo como normal que está estandarizado que uno debería comer, pero quizás mi cuerpo me está pidiendo, no sé, una fruta o me está pidiendo una hamburguesa o quizás me está pidiendo por así decir, un completo, por ejemplo, no sé cómo se le dirá allá, si se le dice igual, un hot dog, por ejemplo, mm, o me está pidiendo, van a ver, dependiendo del nivel de sensaciones, cómo uno vaya sintiendo que realmente debe comer o que no debe comer. Yo encuentro que, como tú decías, ahora casi la mayoría de nutricionistas te da como un estándar de qué debes comer y qué no, pero encuentro yo que eso de contar calorías no es que no sea necesario. Por ejemplo, para nuestro deporte encuentro que es innecesario porque no somos culturistas, obviamente, mm. pero sí tenemos que tener una alta demanda de consumo calórico, por lo cual a nivel calórico encuentro yo que deberíamos estar súper bien.
tratar de lo más posible de que siempre estemos, como por así decir, en un superávit, porque encuentro yo que lastrarte o hacer una sesión de entrenamiento de street lifting demanda mucho gasto energético en comparación a una rutina de gimnasio, a un entrenamiento de culturismo. Es casi parecido a un entrenamiento de halterofilia el gasto energético que hay, encuentro yo, en el street lifting. Sí, Por al eso final encuentro yo. los ejercicios en los que trabajamos con nuestro peso corporal, que movemos todo el cuerpo, van a consumir más calorías que si estamos sentados en una máquina, evidentemente. También te comentaba eso más que nada porque el hecho de consumir mucha comida ultraprocesada sí que puede llegar a alterar la sensación de hambre y de cuando estamos llenos en el cerebro. Por eso es peligroso el hecho de consumir mucha comida ultraprocesada, porque lo mismo tú estás lleno, el cuerpo no quiere más, pero están enviando señales a tu cerebro de esta comida está deliciosa por el exceso de sal, glutamato monosódico, que creo que es el que utilizan para potenciar el sabor, Sí, grasas transaturadas, estas cosas que hacen que quieras comer por encima de lo que en realidad el cuerpo te pide. Por eso es lo único que hay que tener un poquito de cuidado. sí, claro, cuidar un poco lo que es también el sodio, cuidar un poco lo que es esto de ah, el tema de ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Pero también lo que yo te iba a decir, también el tema de la creatina. Yo creo Mm. que dentro de nuestro deporte la creatina es algo que no te tiene que faltar a nivel de entrenamiento. La proteína no sé si tanto, la proteína encuentro yo que no es tan necesaria, pero sí o sí no te debe faltar una creatina, que es lo primordial, encuentro yo, que para nosotros, que nuestras reservas de fosfocreatina, encuentro yo que tienen que estar siempre en un pic, siempre tienen que estar altas, siempre tiene que haber muchas reservas de fosfocreatina, sobre todo nosotros que practicamos mucho a niveles de fuerza, a niveles de fosfocreatina, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que la gente tampoco sabe que normalmente en la carne ya hay creatina. Si tú, sobre todo en la carne de vacuno, que a mí me gusta mucho y intento consumir bastante carne roja, ahí por lo general, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero tipo cada 100 gramos de carne de vacuno había 1 gramo de creatina. Entonces, Sí, eso habría que también tenerlo un poco en cuenta a la hora de suplementarte, de qué tipo de claro. carne consumes, porque dentro de la propia carne hay creatina. Y bueno, creo que la conversación ha estado súper chula. ¿Te gustaría hablar de algún tema más en concreto o algo más que querrías añadir? Yo de lo que tú quieras hablamos. Mira, la verdad encuentro yo que igual tocamos puntos muy esenciales Mm, dentro de tipos de entrenamiento, cómo entrenar, nutrición, cómo se ha expandido el street lifting, encuentro yo que fueron puntos muy importantes. También el cómo entrenar o qué le recomienda a la gente que está recién empezando son puntos muy importantes y encuentro yo que dentro de que te quería preguntar era, ¿qué crees tú? ¿Es importante en este mundo del street lifting tener un entrenador o no es importante tener un entrenador? Yo creo que en cualquier deporte es importante tener un entrenador, porque al final es que, míralo, los mejores deportistas de cada disciplina, fútbol, baloncesto, voleibol, tiro con arco, lo que sea, todos tienen un entrenador. Ya no porque incluso tú tengas que saber más que tu entrenador, por ejemplo, enseñarle de fútbol a Messi o a Cristiano es un poco complicado, creo que esas personas lo sabrán todo, pero simplemente tener a alguien que te guía desde fuera, que te da una opinión objetiva, que, que va a ser serio contigo, que te va a requerir cierta disciplina, eso es muy importante. Entonces, Claro, al final, y sobre todo por esa persona con la que puedes hablar, cierta confianza sobre tus entrenamientos, que se va a preocupar también porque mejores al máximo posible. No sé, a mí me parece totalmente fundamental en cualquier deporte. Yo, por ejemplo, tengo un entrenador, tú también, los mejores de cada disciplina tienen un entrenador. claro. Encuentro que eso es muy importante. Pasa que últimamente, a nivel de street lifting y tanto de calistenia, la gente piensa que entrenando sola, claro, va a tener resultados, pero imagínate si tuvieran a alguien detrás trabajando. Yo creo que hay muchos atletas que no tienen entrenador y que al punto de si llegaran a tener uno, pero su nivel incrementaría harto. Yo por eso trato de entregarle a la gente como yo te decía, mi metodología Mm, tiene un tipo de resultado y, por ejemplo, lo que decíamos de un principio, como de mezclar tu metodología con la mía. claro. Encuentro que eso nos ayudó mucho para ver cómo podíamos trabajar conmigo.
mm, Entonces, yo trato de decirle eso a la gente, que no se cierren a la idea de no tener un entrenador, porque hay mucha gente como cerrada de mente que no le gusta como mucho el tema de escuchar a los demás, así como, mira, yo entreno así, no, es que yo entreno así, yo sé que así está bien, yo soy un experimento, yo creo que es así, y no, de repente yo encuentro que uno tiene que mezclar conocimiento y mezclar metodologías de otras personas, tanto de entrenadores como atletas, para poder llegar a una conclusión general de qué metodología es la que uno debe trabajar. Encuentro que eso por lo menos he aplicado contigo y con mis alumnos de por medio, tratando de mezclar mm. mi metodología con tu metodología, encuentro yo que es algo muy importante. Y así, claro, al ser, por ejemplo, tú de España, allá ustedes tienen un nivel de conocimiento a nivel de actividad física, a nivel de rendimiento deportivo. Y claro, nosotros manejamos otro tipo de conocimiento que Mm. encuentro yo que está un poco atrasado a lo que están ustedes, por así decirlo. Yo he visto que hay otra persona que la entrena Jackson. Jackson creo que es tu entrenador, no estoy seguro de eso. Proyecto Jackson creo que se llaman. Ese es amigo, mi entrenador es otro chico que se llama Pablo Reveriego, pero sí, Mm, hay gente que la lleva de Chile, a una chica la lleva uno que se llama Project Gasón, Juan. sí, 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 la lleva la Bianca. Bianca es campeona Mm, nacional del lifting. Pero, ¿ves? Así es como, por ejemplo, en el caso que también te ponía al principio, que fue el caso de Juan Pablo, que Juan Pablo contrató a Orangutan. mm. Encuentro yo que eso es súper beneficioso a nivel general. Encuentro yo que te entrega ciertos tipos de conocimientos, te entrega ciertas bases para tú poder progresar mediante el tiempo, porque claro, tú no sabes si en otro país están más adelantados a lo que uno está acá en Chile, sobre todo cuando esto del deporte o la disciplina no está tan masificado como está allá. Por eso también en las historias que comentaba que es importante uno como, claro, uno es entrenador, Mm. pero al que te entrene otra persona, uno se desliga mucho de andar preocupado de qué hacer, de qué no hacer, de qué hago con esto, qué no hago con este otro. Encuentro yo que eso es un plus el cual te permite a ti entrenar, dedicarte realmente a entrenar, no dedicarte a entrenarte a ti mismo, encuentro yo. Y además, también decir que tengas un entrenador no significa que en un futuro no puedas cambiar, ni mucho menos, porque hay veces que me han llegado personas que han estado con entrenadores que pensaba que les iba a ir bien y por lo que sea han tenido un tipo de trato que se esperaban que iba a ser mejor y no ha sido como ellos esperaban. Entonces, al final, tienes que valorar eso. Es decir, por lo menos yo lo que intento como entrenador es, yo voy a intentar que progreses al máximo posible, ¿sabes? Sí, Pero en caso de que no progreses y por lo que sea te vayas con otro entrenador, que no puedas decir que yo no he dado el máximo de mí para que así sea, ¿sabes? Que no puedas claro, tener una mala palabra. Yo por lo menos darlo todo de mí. Yo lo que no quiero es que, como me vienen algunas personas que han estado con otros, que dicen que han sentido que sus planes eran copia y pega, que les respondían cada 5 días, cosas que sí, al final te da la sensación de que tu entrenador en realidad no es un entrenador, sino que lo único que quiere es sacarte el dinero y ya está. Entonces yo creo claro, que es sí. muy importante eso, de encontrar un entrenador que verdaderamente te aporte lo que tú estás buscando. Claro, y encuentro que generar confianza y generar lo que tú decías, yo no saco nada con responderle a mi alumno 5 días después, o no tener como accesibilidad a él, teniendo una comunicación con él también de por medio, comunicándole Mm, las cosas, tratando de poder llegar a él de la mejor forma, porque al fin y al cabo es eso, después yo lo he notado, tanto en gimnasios como en otro tipo de entrenadores, que al final la gente se queda por el trato más que el nivel de conocimiento. mm. Pero tampoco quiero decir que esas personas no manejen conocimiento, si lo manejan. Pero claro, yo encuentro que la llegada a las personas y la permanencia va a depender de la confianza y de cómo uno pueda llegar a la persona. Es muy importante para que se quede contigo, que es lo que trato de yo hacer con mis alumnos, que es también lo que yo veo interpretado de tu parte hacia mí, que encuentro yo que también es muy importante el tema de la comunicación, porque, claro, hay entrenadores, por ejemplo, creo que Bach y otros entrenadores también hacen como planificación online y seguimiento, pero claro, ahí es un poco más difícil porque ellos se especializan solamente en un idioma. Yo creo que tú Mm, también eres accesible a, no sé, entrenar a alguien de otro país que maneje el inglés, por ejemplo. mm. Encuentro que ser un poco más universal en ese tema es muy importante para poder llegar a más personas. Totalmente. Y además, por curiosidad, en Italia se lleva que un entrenador te lleve un movimiento. Por ejemplo, a Xavier
que es Sí, ecuatoriano, pero que vive en Italia, le lleva un entrenador la sentadilla, otro le lleva los fondos y otro le lleva el tirón. Imagínate. no, Yo no sí, sé cómo se ponen de acuerdo y tal, porque los tres entrenadores se conocen y hablan y tal, pero cada uno le lleva un movimiento. Es una locura eso. claro. No es algo malo, no es algo malo para nada, pero encuentro yo que la verdad es como algo muy Complicado. disvariado y complicado, obviamente, porque encuentro yo que tu entrenador principal, claro, obviamente va a haber un entrenador que se maneje Mm. más en pull-up, como otro entrenador que se maneje más en dips o en sentadillas. Pero claro, yo de un principio, que era algo que también te quería comentar al principio, que acabo de recordar, yo encuentro que de un principio también quise ganar como cierto ranking o cierta posición para que la gente confiara. Yo encuentro que eso también es muy importante, ser un ejemplo a seguir para las personas y las personas yo creo que de eso en adelante no van a dudar como de tu conocimiento, creo yo. Totalmente. Porque, por ejemplo, no sé si yo a ti que te veo ahora soltando, no sé, 100 en pull-up, 130 en fondo, 35 más en las 200 en sentadilla, no pongo a criterio lo que tú me estás diciendo. Mm. ¿Cachai? Últimamente la gente se lleva más por lo visual que por lo que uno habla o por lo que dice, encuentro yo, que pasa mucho. Por eso yo creo que, por ejemplo, a Baki debe llegarle mucha gente diciendo, quiero tu asesoría online, quiero entrenar contigo, porque lo ven dentro de los top más altos, por así decirlo. Ya. De todas formas, yo muchas veces con eso de, no, tu entrenador únicamente tiene que tener buenas marcas. Ya no es el hecho de que tenga buenas marcas, porque imagínate una persona que ya cuando empezó a entrenar se le daba súper bien y tenía 80 en dominadas y ya ha llegado a levantar 100. Probablemente esa persona sepa menos que imagínate una persona que era obesa, que pesaba 120 kilos, que no podía hacer dominadas, y ahora pesa 70 y ha conseguido hacer una dominada con 75 kilos. Probablemente esa persona sepa más sobre cómo progresar en dominadas que la otra que está levantando 100, porque ha tenido que pasar por un camino que el otro no. ¿Sabes lo que quiero Claro, decir? sí, sí, no. Sí, aquí también pasa mucho que de repente la gente cree que también porque, no sé, un entrenador es, no sé, muy musculoso, tiene mucho conocimiento y no es así. Hay veces que gente que no es tan, no sé, musculosa o que no se maneja mucho en el mundo deportivo, pero sí tiene un montón de conocimiento, encuentro yo que eso también, por eso te decía, es algo visual de las personas que últimamente he notado que se dejan llevar más por lo visual que netamente por lo hecho, por lo que uno lleva, por la trayectoria, por lo que maneja, etcétera. Totalmente, totalmente. Pues nada, para mí ha sido un placer hablar contigo. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras que tratemos? Me lo he pasado súper bien en la conversación. Sí, no, encuentro que esos eran los temas, el tema de los entrenadores, el tema de los movimientos, que era como lo básico, lo como que quería aclarar, porque era algo también que tenía en mente que Mm, últimamente, como te he dicho, también de repente ahí veo muchas personas que lo que decíamos al principio, que practican freestyle y todo, que dentro de sus accesorios son lo que es street lifting. mm. Como también eso me ha llamado mucho la atención a mi gimnasio, por ejemplo, ha llegado mucha gente que practica estáticos y tiran una repetición con 100 en el fondo, así como si nada, una repetición, no sé, con 80 kilos en pull-up, así como si nada. Eso también me ha llamado la atención y era una pregunta que también te quería mencionar, así como, ¿qué pasa en esas personas que dentro de, yo creo que porque practican mucho la fuerza isométrica, por lo menos en lo que es ejercicio estático, y le da una fuerza muy brutal a lo que es street lifting? Encuentro yo que esos atletas se pierden en el mundo de los estáticos para poder conllevarse en el street lifting. Encuentro que, por ejemplo, la Rosa, no sé si conoces a la Rosa. Sí, sí. La Rosa estuvo mucho tiempo practicando estáticos y ahora hace poco lo vi soltar, por ejemplo, un dip con 115 kilos, así como si nada. Entonces, de repente me gustaría como ver qué pasa en esos casos, o sea, como el por qué se da realmente. Por eso te decía, como que mi interrogante era esa. Yo creo que mucho tiempo practicando isometría y, claro, dándole a mi cuerpo estímulos de sistema nervioso a no tanto impacto, encuentro yo, que es como lo que pasa también con los atletas ahora de resistencia que el Jaime Bumper, por ejemplo, Javi Alex, que ellos en el mundo de lifting igual como que se manejan súper bien, como que se les da súper bien, encuentro yo. Evidentemente tienen cierto grado de fuerza todas estas personas porque son disciplinas que vienen
El street lifting no deja de venir del street workout, entonces se les va a dar bien. Pero la cosa es que si quieren realmente mejorar esas marcas a largo plazo, van a tener que dejar de hacer lo que están haciendo y poner el street lifting como su disciplina principal, porque esa fuerza la tienen, van a poder levantar 100 kilos probablemente todos los días, pero si quieren llegar a levantar 120 o 130 o algo así, se van a tener que desligar completamente de la otra disciplina que hacen y únicamente centrarse en esta. Sí, eso, Entonces, eso claro, también, eso también es importante. Yo encuentro que yo para progresar mediante el tiempo en el lifting, que es también lo que una vez yo hablé con Coli, que Coli también busca ser como muy completo dentro de, pero claro, yo encuentro que ya en un punto de ser completo hay que ser netamente completo en mi disciplina, en lo que yo me baso, más que buscar ser un atleta completo, encuentro yo, porque claro, dentro de lo estático y todo lo demás me va a dar un gasto energético, por lo cual no me va a hacer rendir 100% en mi entrenamiento de lifting, por así decirlo. totalmente. Y además que si quieres ser bueno en todo, vas a acabar siendo bueno en nada. Es complicado ser Sí, el mejor en algo si te centras en todo. Por eso al final claro, hay que elegir. Siempre tienes que elegir. Que no quiere decir que en lo otro no tengas un poco de nivel, pero al final si quieres ser bueno en algo, todos tus esfuerzos los tienes que dirigir a eso. sí, eso es verdad. Creo que la otra vez habíamos hablado también de eso respecto a lo que a Esteban, que Esteban está abarcando otros mundos dentro de, Claro, pero es algo que encuentro yo que hay que dedicarle un 100% para poder ser dentro de, si busco ser el mejor, encuentro que el 100% de mi energía, de mi pensamiento tiene que estar en eso. totalmente. Pues nada, Benjamín, me lo he pasado súper bien y en un futuro, cuando te proclames campeón de Chile, porque lo vas a hacer, haremos otra charla y hablaremos sobre eso. Perfecto, me Amigo, parece. me lo he pasado súper bien. Igual. Saludos, espero que todos hayáis disfrutado de la charla y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Chao.